Vamos a hablar de un tema importantísimo que les hemos estado anunciando y que tiene de largo y de ancho. Pero hoy no nos vamos a referir a la longevidad, a los adultos mayores o a los viejos, como los quieran llamar, desde las pensiones, desde lo que implica económicamente para los diferentes gobiernos y para la misma sociedad, tener este grupo cada vez más grande de longevos, de personas que vivimos más, porque es la nueva longevidad. Y hoy tenemos a un invitado que es líder justamente de este tema y lo hemos traído porque tiene ese enfoque distinto. Es qué vamos a hacer con ese grupo cada vez mayor, qué es lo que los hace vivir más allá de que la ciencia lo haya permitido o la modernidad lo haya permitido. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad para involucrarlos, sobre todo los latinoamericanos, nosotros los latinoamericanos, para involucrarlos en diferentes roles que pueden perfectamente asumir y no necesariamente están impedidos porque tengan más de 50? Estamos hablando del doctor Diego Bernardini, líder de la nueva longevidad, profesor en la Universidad Nacional de Mar del Plata, lidera la comunidad de aprendizaje La Segunda Mitad. Y ese es el libro que está por salir, y lo digo así porque lo estuve buscando para leer, y resulta que La Segunda Mitad, los 50 o más, vivir la nueva longevidad, llega hasta el 5 de diciembre. Entonces yo igual lo pedí en Amazon. Yo estoy viviendo mi segunda mitad y aquí en el equipo estamos varios así. Así que le doy la bienvenida al doctor Diego Bernardini. Muchas gracias por aceptar su invitación en Blue Jeans de Blue Radio. ¿Qué tal, María Clara? Muchas gracias a ustedes por el interés y por tan generosa presentación, claro. No, pero ¿cuál generosa? Es que usted tiene un punto de vista, doctor Bernardini, que me encanta porque no es ver como a los viejos como, no, usted ya está para morirse, usted está desechado, usted ya qué, y muy a la usanza de antes. Y es la primera pregunta que yo le quiero hacer a usted. Porque si uno mira sobre todo la sociedad latinoamericana, dice, no, después de los 40 ya está viejo para trabajar. O sea, los que estamos después de los 50... como dirían muy coloquialmente, de vainas estamos trabajando. Y eso no es así. Nos sentimos muy bien, somos productivos y la sociedad tal vez tenga que empezar a andar un camino de transformar esa visión y ese darles un espacio a los mayores de 50. Sí, ahí hay dos puntos muy interesantes que mencionaste. El primero, si realmente después de los 40... estamos viejos, como se suele decir, para el trabajo, estamos pasados. Y la realidad que eso, digamos, fue hace muchas décadas atrás, porque el trabajo hace 100 años atrás era netamente físico, entonces ahí sí era importante ser joven y fuerte para trabajar. Pero hoy el trabajo es fuertemente cognitivo. Si tomo, por ejemplo, esa persona, ese hombre que era mecánico de automotores. Antes sí, y necesitaba fuerza por las piezas. Hoy necesita saber de comunicación, hoy necesita saber de computación, hoy necesita saber cómo manejar de repente recursos y herramientas que le quitan esa carga física al trabajo y le piden otro tipo de habilidades. Así que eso me parece que es fundamentalmente lo primero que hay que marcar. Y lo segundo es que esto también viene de la mano de la posibilidad que tenemos de integrar distintas generaciones que tienen un recorrido diferente, que han vivido distintas experiencias, que han juntado distinto conocimiento y sabiduría, si se quiere. Y esa posibilidad de integrarlos, bueno, es algo único que se está dando ahora también justamente en el siglo XXI. Claro. Doctor Bernardini, nosotros hace unos días comentábamos aquí la serie Vivir 100 años, los secretos de las zonas azules de Dan Buettner, que ha sido un hombre que se ha dedicado con National Geographic a recorrer esas zonas y en esa miniserie pues se habla de
¿cómo viven mejor? ¿Por qué viven tanto? ¿Qué es lo que pasa en su alimentación y en sus costumbres y demás? Pero creo que lo que usted plantea es muy interesante, por lo que socialmente se vuelve un reto para las sociedades, para los países, para los mismos gobiernos. Digamos que podríamos hablar, usted dice en las distintas entrevistas que la longevidad va a ser una norma y estamos acá. Y uno mira, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, cómo desde hace mucho tiempo yo recuerdo a mi abuela cincuentona que se iba a paseos de lo que aquí ya se llamaban viejitos y demás. Pero yo le estoy hablando de hace muchos años y eso aquí está organizado y usted ve a los viejos trabajando, los ve en museos, los ve en los parques de Orlando, los ve en las droguerías, los ve en muchas partes y tienen esa opción. ¿Qué tiene que hacer la sociedad latinoamericana para abrirse más? Y bueno, las que haya en el mundo, porque es una realidad. ¿Qué tienen que hacer? Yo pensaba, por ejemplo, que se recorrió un camino, y me excusa la extensión, muy largo. No sé si la comparación valga, pero en términos de ser disruptivos creo que sí. Y es cómo la comunidad LGTBI se abrió un espacio y ha llegado hasta el matrimonio, hasta criar hijos. Estemos de acuerdo o no, lo que quiero plantear es que es un grupo que se abrió su espacio y se hizo reconocer, que antes era tapado y demás. Los viejos, que pues obviamente no son de ocultar, sino más bien de darles un espacio. ¿Cómo se abren eso? ¿Cómo se abren ese espacio justamente? Porque quienes estamos ya transitando la vejez, estamos abriendo el camino, digámoslo así, y estamos trabajando y mostramos que somos diferentes. ¿Qué hacer para que justamente pase eso? A ver, yo creo que hay varias cuestiones. Es decir, la primera, entender que es un grupo que cada vez va a ser más grande, porque estamos viviendo más tiempo, estamos teniendo menos hijos, y esto modula, modifica, transforma en sentido cualitativo también el perfil de la sociedad. Si tenemos que hablar de Colombia, hoy en Colombia hay más de 7 millones de personas de 60 años. Si estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de una cohorte, la de los baby boomers, en las cuales hasta el 2030 hay 10.000 personas por día que están cumpliendo 65 años y que además controlan más del 70% de la economía doméstica norteamericana. Si estamos hablando de América Latina, estamos hablando de un perfil que, como digo, cada vez va a ser más importante y que nos somete al desafío de entender cómo nuestros países se tienen que preparar cuando tienen niveles de desigualdad muy altos, cuando hay fragilidad institucional, cuando hay necesidades de cuidado, porque el vivir más tiempo nos da oportunidades, pero también nos plantea desafíos, y ese desafío tiene que ver con el cuidado de la dependencia, con alejar en la mayor parte de nuestros países a la persona mayor de la pobreza a través de una pensión. Entonces, bueno, existen desafíos que, como digo, son cuantitativos, son cualitativos, y también son oportunidades. Y me parece que la sociedad lo primero que tiene que hacer es abrir los ojos y empezar a ver qué está sucediendo con quienes conformamos esa sociedad, ¿no? Donde vamos a vivir, como digo, cada vez más, donde además la edad nos está mostrando que en la mayor parte de los casos, y esto es así porque son datos duros que tenemos por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo, de los distintos departamentos de estadística de los países, la mayor parte de las personas mayores están con estados de salud que les permiten vivir de manera independiente, de manera autónoma, en sus propias casas. Y cuando hablo de persona mayor, en este sentido, hablo de los de más de 80 años. O sea, los que nosotros imaginamos así en nuestro inconsciente colectivo, que están en hospitales, en asilos, rodeados de médicos o rodeados de personas que los tienen que asistir. Entonces, Doctor esto es Bertolini, diferente. Sí. Pero esa longevidad, ¿cómo la podemos concebir hoy? ¿Como vivir más años o ser más vitales a cierta edad ya mayor? Las dos, porque estamos viviendo más tiempo, estamos viviendo en términos generales con mayor calidad de vida, y cuando hablo de calidad de vida hablo de independencia, de autonomía, y también entender que claramente
todavía se sigue buscando esa fuente de la juventud eterna, de la inmortalidad, que se busca desde que el ser humano es ser humano. Esto es real. La diferencia es que ahora tenemos mucho más recursos económicos y tenemos también muchos recursos tecnológicos. Entonces, hay mucho dinero que se está invirtiendo. Esta semana, justamente, la revista El Economist sacó un suplemento específico con 7 u 8 artículos que exploran un poco cómo se está buscando el enlentecimiento del envejecimiento. Pero al mismo tiempo, esto nos plantea desafíos, como digo, que no solo son bioéticos, sino son personales. Y permitime que te dé un ejemplo que me pasó ayer con una paciente donde la señora de 97 años básicamente me decía, yo tenía 8 hermanos, fallecieron todos, mis amistades fallecieron todas, los que son contemporáneos a mí. Entonces uno dice, a ver, ¿quiero vivir mucho tiempo para vivir quizás en estas circunstancias de soledad, de angustia, de tristeza? ¿O quiero vivir hasta el tiempo que me toque vivir, digamos, de la mejor manera posible? En muchos casos son decisiones, si se quiere, filosóficas, personales, pero que también tenemos que darnos como sociedad, sobre todo porque hoy, cuando un tema como este, y permítame que cierre con esto la idea, ¿no? Cuando un tema como este se vuelve tan de agenda como está ocurriendo ahora, y otro ejemplo más, el New Yorker, la portada de esta semana fue una portada, una caricatura que dio mucho que hablar, donde se lo ve al presidente Biden, al presidente Trump, al senador McLogan, donde están como corriendo una carrera con walkers, con andadores, ¿no? O sea, entonces cuando un tema se coloca en agenda y se coloca y corre el riesgo de convertirse en una moda, aparecen charlatanes, oportunistas, personas que buscan esa ventaja, y me parece que esto es demasiado profundo para banalizarlo, y es un pensamiento que cada uno de nosotros tenemos que dar, porque en definitiva estamos hablando de nosotros mismos el día de mañana. Sí. Doctor, usted mencionó algo que es muy interesante y es el tema de la ciencia. Digamos que hace unos años, cuando yo era joven, yo decía, no, con que yo muera a los 40, 50 ya está más que bien. Y uno empieza a acercarse a esa edad y uno dice, pero si estoy bien, ¿por qué me quiero morir a los 50? No, que sea a los 70. Y cuando seguramente tenga 70 voy a decir 90, porque uno se va sintiendo bien a medida que va pasando el tiempo. Pero ¿qué tanto tiene que ver la ciencia, doctor, con este proceso? ¿Usted cómo se imagina el futuro? ¿Realmente vamos a lograr extender la longevidad y con ello, por supuesto, la productividad? Está reconectando. Ah, sí, ahí se nos fue. Ahora sí. Ok. ¿Me alcanzó a escuchar la pregunta, doctor? Ahora estoy. No, bueno, sí. Le repito, doctor, para resumirle es... ¿qué tanto tiene que ver la ciencia con la nueva longevidad? ¿Usted cómo lo ve, cómo lo visualiza? A futuro, ¿a qué edad vamos a poder llegar bien y productivos? Bueno, hay un tema ahí que es muy interesante. La ciencia claramente está dando pasos bastante acelerados para poder entender algunos aspectos. Sin embargo, hoy yo creo que la evidencia más clara, más robusta, más fuerte que tenemos, tiene que ver con saber que hay básicamente hábitos de vida que son los que nos hacen vivir bien, ¿no? Y eso muchas veces escapa de la ciencia como entendemos habitualmente, que es una ciencia de laboratorio o una ciencia cara. Tiene que ver simplemente con cómo hacemos hábitos y conductas, cómo las incorporamos a nuestra vida para poder vivir mejor. Tiene que ver el intelecto, es decir, el uso del cerebro. Es decir, ahora tenemos más información, más datos, más números, tenemos que sobrevivir de manera intelectual por la tecnología, manejar el celular, bueno, ¿el cerebro influye en esto? Sí, hoy sabemos claramente que primero, uno de los grandes desafíos que tenemos con la longevidad es el deterioro cognitivo, el Alzheimer, ¿no? Muchas veces los pacientes nos preguntan, pero ¿por qué ahora se ve tanto y esto no se veía antes? Bueno, porque claramente está relacionado a vivir más tiempo y estamos cada vez, como digo, viviendo más tiempo. También hay que decirlo que desde el punto de vista farmacológico, en relación al deterioro cognitivo,
estamos muy parecidos que hace 10 años atrás. Todavía no hay un medicamento que sea lo suficientemente eficaz, efectivo, que sea accesible, porque seguramente muchos de quienes hoy nos están escuchando leyeron que hace unos meses se aprobaron 2 drogas nuevas, la FDA, aquí en Estados Unidos, pero el tratamiento anual vale $20.000. Entonces eso ya nos está hablando de que es muy poco accesible, cuando además, como digo, no tenemos datos de eficacia realmente sólida y comprobada. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, el ejercicio físico es un factor de protección muy fuerte para el deterioro cognitivo. Y eso está al alcance de todos nosotros. Eso tiene que ver con justamente esos hábitos saludables que son los que muestran, como comentaba María Clara, la serie de Netflix de las zonas azules. Allí la gente todo el día se está moviendo. En Okinawa haciendo jardinería, en Cerdeña con el pastoreo, con las tasas o con las actividades, digamos, rurales. En Icaria, en Grecia, de la misma manera. En Costa Rica, donde estuve, también, exactamente. O sea, es una actividad que es permanente, que está incorporada a nuestras vidas, donde además, claro, se suman algo que justamente para la salud mental, para el estímulo cognitivo es importante, que son nuestros vínculos emocionales, nuestras relaciones afectivas. Claro, uno se encuentra, por ejemplo, personajes. Yo veía ayer, un amigo me mostraba un video de cómo el protagonista de la película Cocoon, que tiene ya pues muchísimos años, en ese momento tenía 51, algo por el estilo, y se veía como de 70 de esa época. O sea, las actrices y muchos personajes de la vida pública, la mamá de Liza Minnelli, Judy Garland, salía también a los 50 y pico, pero como ancianos, y era como también un poco la mentalidad de eso. Y si nos venimos a hoy, vemos a un ícono de la moda que es Carmen Delorives, que sale, tiene 92 años y modela y sale y tiene sus páginas y ha tenido 3 matrimonios y bueno, muchas cosas. ¿Cuál es la deuda que tiene la sociedad con estas personas mayores, que muy pocas han logrado hacerlo como esta modelo, pero que muchas estamos abriendo el camino? Sí, completamente. Por eso digo, yo creo que hoy la edad, teniendo en consideración el entorno, cómo se está viviendo, hoy la edad no nos define. Hoy lo que nos define, lo que hacen a nuestra vida, a nuestro bienestar, tiene que ver con básicamente con lo que nos gusta, con hacerlo dentro de nuestras posibilidades. Y eso va por un camino diferente a la edad. Por supuesto, hay que tener un factor que siempre tiene que estar de alguna manera presente y de nuestro lado, que es la suerte. Pero si cada uno de nosotros podemos aceptar el paso del tiempo, entender que yo a los 50 no voy a poder hacer lo mismo que a los 20, y que a los 70, cuando ojalá llegue, tampoco voy a poder hacer lo mismo de los 50, pero lo voy a poder hacer en otra medida, con otra intensidad. Voy a poder gestionar no solo mi energía, sino también mis ansiedades, mis expectativas, porque ahí me parece que está la sabiduría de la vida, en poder entender que para cada cosa en la vida existe su momento, y donde de repente... Voy a dar un ejemplo. Si a mí me gusta correr, y si yo quiero correr una maratón como la corrí a los 20 o a los 30, a los 70 no lo voy a poder hacer, pero yo sé que si salgo a correr por un bosque tranquilo, solo, un rato, probablemente ahí esté el bienestar, ahí esté mi alegría. Y me parece que eso es lo que tenemos que buscar cada uno de nosotros. Claro, por supuesto. Pues bueno, yo quería, doctor Diego Bernardini, ya para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, no sé si usted pudiera extenderse un poquito, unos minutos en el siguiente segmento. Sí, podemos hacerlo. Bueno, para hacer una muy buena hacerlo. conclusión de esto, le agradezco muchísimo porque la verdad el tema está interesantísimo, ese punto de vista suyo es maravilloso, así que le agradezco mucho esperarnos. Y nosotros ya regresamos, estamos en Blue Jeans, el programa más feliz de Blue. Doctor Bernardini, gracias por aceptar la extensión de esta entrevista, pero ¿cómo debemos asumir esa nueva longevidad quitando
esa que tenemos con la mentalidad del siglo pasado, porque como usted bien lo decía en una entrevista, ya llevamos 23 años del nuevo siglo y no cambiamos esa forma de ver a los nuevos longevos. Sí, es así, es entendiendo que esa forma, esa normatización de vida que teníamos en el siglo XX, que básicamente se podía definir o sintetizar con las 3 etapas, ¿no? Una etapa corta de educación, una larga etapa de trabajo y una también corta etapa de jubilación, de disfrute del retiro, ya se modificó. Y esto significa que el aprendizaje continuo, la tecnología, los distintos recursos que estamos teniendo, nos están mostrando que la vida del siglo XXI tiene múltiples transiciones. Tiene múltiples momentos de aprendizaje, de realización personal, y donde la realidad es que también sabemos hoy que estar ocupado, que es diferente al trabajar, estar ocupado correlaciona, nos vincula, nos acerca al bienestar. Entonces me parece que ahí hay un punto importante. Desde el punto de vista empresario o desde el punto de vista, llamémosle así, de un trabajo formal, aquellas personas que se pueden jubilar, hay que reconocer que siguen siendo la minoría en nuestros países, ¿no? O sea, la mayor parte son personas que trabajan o por su cuenta o de manera informal, y la jubilación, no nos olvidemos que es un beneficio para aquellos que trabajan en la formalidad. Yo creo que hay que jubilarse, en todo caso, si se puede o a medida que uno va avanzando en el devenir del tiempo, en la vida, uno debe jubilarse de lo que no le gusta, para poder empezar a hacer las cosas que realmente a uno lo ocupan con gusto, con bienestar, que sabemos que además, como digo, nos trae salud. Entonces, me parece que ahí está, en cierta forma, la fórmula, ¿no? Si se quiere. No, pero me encantó esa frase, uno debe jubilarse de lo que no le gusta. Me parece perfecta. Yo quiero cerrar con su libro De Vuelta, que usted decía ahí en la portada, diálogos con personas que vivieron mucho y lo cuentan bien. ¿Ellos qué dijeron en este sentido, esas personas que usted entrevistó, que nos pueda aportar para cerrar ya este diálogo maravilloso que ha tenido usted con nosotros? Dos aspectos interesantes. El primero es que las personas en determinado momento de la vida empezamos a valorar algo que de jóvenes quizás no le damos tanta importancia, que es la libertad, pero la libertad de elegir, la libertad de entender qué nos gusta, qué nos hace bien, qué nos hace perder el tiempo. Y también con la edad se empieza a entender el valor de ese tiempo, porque la finitud empieza a hacerse presente como algo que está concreto y que está presente en toda la vida, pero que de repente uno de joven no le da la importancia o la relevancia que requiere. Pero yo me acuerdo que a una de las personas que tenían más de 90 años le pregunté, bueno, ¿y qué proyectos hay? ¿Qué hay por delante? Y esta persona, que era una bailarina, María Fuchs, falleció hace apenas unos meses atrás con más de... Grand Canyon University makes earning your degree possible with over 130 academic programs for traditional campus students, with more than 80 bachelor's programs offered online. GCU provides you with the personal support you need, from complimentary unofficial transcript evaluations within 24 business hours to scholarships, academic support, and your GCU graduation team, led by your own university counselor. Find your purpose at GCU. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu. 100 años, María en ese momento me dijo, la clase de mañana. O sea, la inmediatez y todo lo que encierra ese momento, ¿no? Solamente la clase de mañana, no hay más que eso. Entonces, yo creo que eso son valores interesantes. Entendernos que tenemos la libertad de elegir y algo muy importante, no tenemos que rendirle cuentas a nadie. Eso me parece buenísimo. Claro, se siente uno más seguro, más independiente, ya sabe qué es lo que quiere, cómo quiere la vida, de todas maneras. Pues lo único, y yo estoy de acuerdo con algo que escuché en una entrevista suya, y es, no es tanto el tema de morirse, sino cómo se va uno a morir, ¿no? Que ese es el punto, cómo le toca, si con una enfermedad o bajo qué condición, pero bueno, es mejor dedicarse a vivir cada día. Doctor Diego Bernardini, líder de la nueva longevidad, muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio.
Un gusto enorme, María Clara, que sigan muy bien y muy buen fin de semana a ustedes y a quienes nos escuchan.